Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la comunidad contigo, a nuestro espacio de tiempos devocionales. Vamos a orar para pedir la guía de nuestro Padre Celestial en el tiempo devocional que vamos a tener ahora. Oremos. Papá amado, muchas gracias te damos una vez más por este espacio devocional de la comunidad contigo. Y nuevamente venimos ante ti rogándote para que tú nos hables cuando leamos tu palabra y reflexionemos en ella, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo guíe todo este tiempo y que ayudes a enfocar nuestras mentes y corazones en Jesucristo, especialmente en este tiempo donde recordamos el nacimiento de Jesús. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta semana leí una publicación en el Facebook que decía: no sé qué voy a hacer con mi vida ahora que terminó el Mundial. Y es que el Mundial de Fútbol es un evento muy esperado. Y la final del Mundial es un partido muy anticipado. Sin embargo, cuando pasa el Mundial y cuando se acaba la final del Mundial, en muchas personas queda una sensación de vacío. Se acabó la espera, pero se acabó también la emoción. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué hago con mi vida? Algunos esperarán tal vez hasta otros torneos de fútbol para llenar ese vacío, tal vez la Champions League en febrero o el Mundial femenino en julio, pero ocurrirá igual. Llegarán estos eventos tan anticipados, pero cuando terminen dejarán un vacío en muchos. ¿Será que ocurre lo mismo con la Navidad? Una celebración tan esperada ¿dejará un vacío después de que finalmente llegue y se vaya? En toda esta miniserie de devocionales navideños hemos estado hablando acerca de la anticipación de la Navidad que encontramos en las Escrituras. Desde sus primeras páginas, anticipando la victoria de un descendiente de Eva sobre Satanás en Génesis 3:15, anticipando la bendición para toda la humanidad a través de la descendencia de Abraham en Génesis 12:1 al 3, anticipando el reino eterno de un descendiente de David que será hijo de Dios en 2 de Samuel 7:12 al 16, y anticipando a Dios con nosotros en Isaías 7:14. Así llegamos al Nuevo Testamento, donde todas estas cosas se cumplen en Jesús. Finalmente llega la tan esperada y anticipada Navidad. El Salvador ha nacido. ¿Y ahora qué? Para responder a esta pregunta y reflexionar acerca de este tema, vamos a leer en esta mañana el relato de Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 20. La palabra de Dios en Lucas 2, 8 al 20 dice así: En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño, acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Esta es una de esas escenas de la Biblia que no puedo imaginarme cómo habrá sido estar ahí. No sé cómo será ver un ángel, mucho menos cómo será ver una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios en el cielo.
Y más impresionante aún es el anuncio de los ángeles a los pastores. Buenas noticias para todos. Ha nacido el Salvador, el Mesías prometido. Finalmente ha llegado el cumplimiento de las promesas de las Escrituras. El Rey descendiente de David, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su llegada implica además paz en la tierra, paz entre Dios y los hombres. Finalmente ha llegado aquel que bendecirá a la humanidad, aquel descendiente de Abraham que bendecirá a toda la humanidad, aquel descendiente de Eva que derrotará a Satanás y que reconciliará a los hombres con Dios. ¿Qué hacen los pastores ante tal anuncio, ante el anuncio de la llegada de la tan anticipada y esperada Navidad? ¿Será que, como muchos, después de terminada la final del Mundial, los pastores no saben qué hacer con sus vidas y se sienten vacíos? No, sino todo lo contrario. La llegada de la Navidad no termina ahí, sino que los llena con un nuevo propósito, una nueva pasión y cambia sus vidas por completo. En primer lugar, en el verso 15 dice que los pastores se dicen unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. La llegada de la Navidad, la llegada del Mesías irrumpe en las vidas de los pastores, irrumpe en su rutina. Y ellos entonces no pueden continuar haciendo lo que estaban haciendo hasta ese momento. No pueden quedarse de brazos cruzados y cuidando a sus ovejas y decir: bueno, interesante anuncio y punto, se terminó. No, sino que ellos deben dejar todo lo que están haciendo y van a Belén para conocer personalmente al Salvador que ha nacido, al Rey Jesús. En segundo lugar, el verso 17 dice que los pastores dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Ellos no fueron a Belén a curiosear desde lejos, sino que hallaron a José y María y no se quedaron callados, sino que dieron a saber todo lo que se les había dicho. Y es que cómo quedarse en silencio ante tal anuncio, ante el cumplimiento de las Escrituras. Ellos entonces dan testimonio de esto. Y en tercer lugar, el verso 20 dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Después de su encuentro con Jesús, los pastores le dieron toda la gloria y la alabanza a Dios por haber sido testigos del cumplimiento de todo lo que se les había dicho. Ellos no se dieron la gloria a ellos mismos por decir qué capos que somos por haber recibido estas noticias, no, sino que ellos alabaron y glorificaron a Dios. Dios es fiel a sus promesas y por eso los pastores le dan la gloria a Él. ¿Qué hay de nosotros hoy? Creo que podemos aprender mucho del ejemplo de los pastores, porque para nosotros los cristianos, al igual que para aquellos pastores, ante el anuncio de la llegada de la tan anticipada Navidad, que irrumpe en nuestras vidas y en nuestra rutina, no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos acudir a Jesús y tener un encuentro personal con Él. La llegada de la Navidad implica un encuentro personal con el Salvador, con Dios hecho hombre que vino para salvarnos al entregar su vida en la cruz por nuestros pecados. Y la llegada de la Navidad tampoco nos deja en silencio, sino que así como los pastores no se quedaron callados, sino que testificaron acerca del cumplimiento de todo lo que se les había dicho, nosotros también testificamos acerca de todo lo que nos ha acontecido, acerca de todo lo que hemos sido testigos, acerca del cumplimiento de las Escrituras en Cristo. Nosotros también testificamos de esto a otros. Y además, al igual que los pastores, la llegada de la Navidad debe llevarnos a glorificar y alabar a Dios, es decir, debe reorientar nuestras vidas, nuestro enfoque, nuestro propósito. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora que ha llegado la Navidad, vivimos para glorificar al Salvador y alabarle solo a Él. Entonces, para nosotros, los cristianos, la Navidad no va y viene como un mundial de fútbol que nos deja con ganas de más, o que nos deja con un deseo de que no haya terminado, sino que la llegada de la Navidad
transforma radicalmente nuestras vidas y nos da un nuevo propósito y una pasión centrados en el Salvador Jesús. A veces, con todo el afán de las fiestas de fin de año, es fácil perder el enfoque de estas cosas tan importantes. Es fácil que la celebración de la Navidad vaya y venga como un torbellino. Sin embargo, hagamos una pausa en la locura de nuestras vidas para recordar que esta no es una celebración que viene y se va, sino que recordamos el acontecimiento más grandioso y glorioso que jamás haya ocurrido en la historia de la humanidad. El acontecimiento que ha cambiado nuestras vidas y nos ha llenado de un nuevo propósito. Dios se hizo hombre para venir a salvarnos de nuestros pecados, acercándose a nosotros, encarnándose en un bebé que más adelante moriría en la cruz por nuestros pecados, resucitaría en victoria y ascendería a los cielos, y esperamos su venida. Este acontecimiento tan grande, al igual que los pastores, vayamos ahora y contemos lo que hemos visto, glorifiquemos a Dios y alabemos a Él porque la Navidad ha llegado. Jesús, nuestro Salvador, ha nacido. Y antes de terminar este espacio devocional, quiero aprovechar este último minuto para hacerles recuerdo del programa navideño que tenemos como iglesia. El día sábado a las 7 de la noche, el Ministerio de Adolescentes de la Iglesia estará presentando una obra de Navidad titulada Los Pastores en el Campo. Justamente es una representación teatral del pasaje que hemos leído ahora en el tiempo devocional. Entonces quedan todos invitados el día sábado 24 de diciembre a las 7 de la noche en la iglesia para poder compartir juntos y celebrar juntos la Nochebuena viendo esta obra de Navidad que han preparado los adolescentes. Bien, vamos a terminar el tiempo devocional aquí. Oremos. Papá amado, te damos gracias por este tiempo devocional y gracias porque Tú nos ayudas, Señor, a recordar que la llegada de la Navidad no es algo que simplemente viene y se va fugazmente, sino que es algo que ha cambiado nuestras vidas. La llegada del Salvador, de Jesús, quien se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, es algo que ha cambiado nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes a testificar de esto a otros y que nos ayudes a glorificarte y alabarte el resto de nuestras vidas por el cumplimiento de las Sagradas Escrituras en Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.